tanto, los marcados con este cruzadito son los que tienen una estabilidad demográfica alta y los expansivos son estos pocos, son realmente escasísimos, estos pocos municipios donde hay una expansión demográfica por algún cambio estructural importante. Con este mapa yo puedo contrastar hasta qué punto pues la vieja tesis de la España periférica e interior de mi maestro Perpiñá, que luego apoyó para el establecimiento de su famosa corología, puede mantenerse, en mi opinión. Se observa una guirnalda clarísima, guirnalda que empieza evidentemente en toda la periferia gallega, con degradaciones muy importantes en Coruña y en Lugo, y que enlaza esta zona costera en Galaica, que ha empezado primero desde Orense, de la frontera con Portugal, ya empieza esta zona con la trama cruzada, y que sigue por Coruña-Lugo, enlaza con la zona asturiana, donde existe una penetración como consecuencia de la zona carbonífera, y que sin embargo antes enlazaba esta zona con la zona leonesa, y que actualmente este enlace con la zona leonesa se ha perdido del todo como consecuencia de la degradación que sospecho que se debe a, por un lado, la crisis carbonífera y, por otro lado, la crisis agrícola de la provincia de León. Esta zona de Asturias-León va enlazando casi sin solución de continuidad con Santander y, a su vez, esta zona de Santander enlaza con Vizcaya y Guipúzcoa, que penetra esta zona de Vizcaya-Guipúzcoa, del País Vasco, penetra de una forma muy liviana hacia Álava por una parte y hacia Navarra por otra. La unión de esta periferia norte y lo de abajo es desierto, porque ya digo, lo marcado en negro es realmente lo que se ha hundido y deprimido, y por eso lo destaco más aún, porque antes estaba por encima de la media nacional y ahora está por debajo de la media nacional, y claramente la unión de esta periferia con la periferia del Mediterráneo se verifica evidentemente a través del Valle del Ebro. El Valle del Ebro, con el recorrido, se ve tanto por Logroño como por el sur de Navarra, es el sur el afectado, no las otras zonas navarras, Zaragoza y Zaragoza. En cambio, la zona, el murallón de Huesca y los Monegros cortan esta zona del Valle del Ebro para que realmente pueda empalmar la periferia del norte con la periferia del Mediterráneo. Hay alguna zona que facilita el enlace de alguna manera, por ejemplo, la zona del Segre en Lérida, pero todo esto que casi enlaza con la zona poblacional de Barcelona, pero todo esto es muy limitado. Esta provincia, la de Barcelona, además de la línea costera, tiene una penetración hacia el interior, que es fundamentalmente la penetración por el Valle del Llobregat, y luego con la zona marítima, que enlaza por una parte con Tarragona y por otra parte enlaza con Gerona, y las periferias de las dos provincias penetran hacia el interior en Gerona por el Valle del Ter y Tarragona en las zonas de mayor potencia de población por el interior, fundamentalmente a través del Valle del Francolí. La profundidad de estas penetraciones realmente es muy escasa. El macizo costero catalán, que tanto dificulta geológicamente el que el Ebro desemboque normalmente, origina, lógicamente, una solución de continuidad, y es en parte la explicación de que el Valle del Ebro no pueda conectarse con la periferia del Mediterráneo. Y solamente vuelven a surgir desde la zona de Tortosa-San Carlos de la Rápita, esta zona de periferia mediterránea de alta densidad de población, que a través de Vinaroz penetra en Castellón, donde queda frenado con el murallón del Maestrazgo, que corta la posibilidad de nuevo de enlace de esta periferia. Ya a partir de la zona próxima a Castellón de la Plana, desde Castellón de la Plana hasta Mazarrón, existe una línea prácticamente continua con una serie de penetraciones importantes hacia el interior por parte de toda la zona costera, de todos los municipios costeros de la zona primero de Valencia y después de Murcia. Y luego, desde Águilas hasta Adra, lo que aquí ocurre pues son una serie de salpicaduras
costeras que empiezan a desinficarse progresivamente en torno a la zona marítima de Granada, que se hacen más densas en Málaga y que posteriormente penetran en Cádiz a través de la zona del campo de Gibraltar. Lo curioso es observar que este fenómeno, lo que ocurre en esta zona, que es el Valle del Guadalquivir, zona del Genil, etc. Aquí esta es una situación realmente muy interesante con la zona vitivinícola de Cádiz, el enlace de la zona sevillana con la zona onubense, etcétera, que nos está dando unas densidades superiores a la media a través de estos valles del Guadalquivir, enlaces de valles del Guadalquivir con valles del Genil y del Guadalhorce, y hay incluso en el valle del Guadalquivir se ve muy claramente una fuerte penetración a través de todo el valle hasta el mismo borde en que la provincia de Jaén está conectada con la provincia de Albacete, con la provincia de Ciudad Real, en esa esquina norte de Jaén, pues hasta ahí está llegando esta penetración muy profunda del valle de la influencia del valle del Guadalquivir. Aparte de esto, de esta densificación de población que está aquí y que si lo hubiéramos estudiado en otras etapas, quizá hubiéramos encontrado otras zonas españolas, y yo ya las estoy encontrando con respecto al año 1900, por lo que voy a decir después. Aparte de esto, nos encontramos con que el resto del mapa español hay que completarlo con unas altas densidades, lógicamente, en toda una serie de zonas de las provincias de las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, y luego dentro de Canarias, pues en Tenerife, en Las Palmas, en La Gomera y exclusivamente pues en la isla de La Palma, y también aislado un municipio aquí en la provincia de Lanzarote. Es el único en esta provincia. Los retrocesos, por lo tanto, la poca intensidad de la población de Canarias está en Fuerteventura, en El Hierro, en el mismo Lanzarote, está bien marcado. Pero aparte de esto, en el conjunto del mapa español aparecen evidentemente la Mancha de Madrid, con esta desviación que enlaza con el Valle del Tajo hacia el oeste y esta pequeña penetración hacia el este, que es Guadalajara, el enlace Madrid-Alcalá-Guadalajara. Y aparte de esto, pues el mapa español realmente, aparte de este Valle del Guadalquivir y aparte de estas zonas periféricas, el gran mapa español es un enorme desierto con salpicaduras. ¿Qué son estas salpicaduras? Pues tengo que aclararlo. La mayor parte se trata de municipios capitales de provincia. El municipio capital de provincia, como consecuencia de que existe en ellos una concentración de funciones burocráticas, de servicios de todo tipo, acaba originando un mercado activo que crea una zona urbana donde antes, con otros motivos, pues probablemente no hubiera existido. También aparecen en algunas ocasiones pues algunas zonas mineras aisladas, como puede ser, por ejemplo, esta zona de Ciudad Real. Esto explica también algunas densidades de población un poco altas que pueden existir en algún sitio aislado del interior del país, y algunas veces es algún nudo de comunicaciones lo que explica algunos de estos pequeños punteaditos que aparecen por aquí. Realmente esto son excepciones que confirman la regla, y muchas veces la alta mancha, la alta superficie, yo no podía jugar de otra manera. Pues en este caso, por ejemplo, se debe, estoy refiriéndome al municipio Badajoz que tiene una superficie realmente enorme que por el peso de la capital en parte hace que la media logre estar por encima de la media española en el 60 como en el 70, pero que realmente si se pudiese trocear de alguna manera el municipio de Badajoz, probablemente esto no tendría este tamaño que estoy señalando en este tablero, sino que tendría seguramente un tamaño mucho más limitado. Pero en fin, las cosas son como son y ya no podía ponerme a jugar demasiado. Entonces, lo que se encuentra como resumen es una concentración poblacional en una estrecha franja costera con estas escasas penetraciones señaladas, especialmente en torno al Ebro, al Guadalquivir, a Madrid y el Tajo, y al Guadiana, en torno a la provincia de Badajoz, que penetra, hay una serie de prolongaciones
a lo largo se ve relacionado con la cuenca del Guadiana dentro de nuestro país. Lo que evidencia es que el espíritu unitario de los Borbones explica que desde el siglo XVIII, al concentrarse en Madrid muchas cosas, desde los ferrocarriles, a las carreteras, a las actividades financieras, a las burocráticas de tipo público, y el que en los siglos XIX-XX el Partido Liberal haya logrado la protección del trigo, habían conseguido, y esto es curioso, una mayor homogeneidad de la población por todo el mapa nacional. Los primeros avances, que todavía no he podido concluirlos, pero que ya me empiezan a salir de lo que ocurre en 1900. En 1900 el panorama es muy diferente de este panorama que tenemos ahora. El panorama es muchísimo más homogéneo dentro del mapa español. Las manchas, las superficies de población por encima y por debajo de la media se reparten de una manera mucho más equilibrada dentro del conjunto nacional de lo que está sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, lo que sí se observa es que dentro de España, de 1900 en adelante, hay una dispersión de la población y una mayor concentración en estas pequeñas zonas del área nacional, y que el violento esfuerzo industrializador y el avance del Producto Nacional Bruto que se inicia en 1951, la labor anterior posible de unificación de población que existía, ha transformado todo, y estos costes de transformación de nuestra estructura poblacional son un dato a tener en cuenta para el futuro. Desde luego, tales costes han de ser fuertes en lo económico, en lo social y en lo político. Esperemos que el dedo invisible smithiano, porque es vano buscar planificación alguna en lo ocurrido, haya señalado en la dirección adecuada, y que si ello no es así, como sospecho, que aún se esté a tiempo de remediar el estropicio. Y creo que no es mal sitio para meditar sobre ello dentro de esta vieja corte aftásida, que supo encontrar con una vinculación económica que bajaba por casi todos los valles del Tajo y el Guadiana, y en parte incluso del Duero, hacia el complemento preciso para el equilibrio material de la península, hacia Lisboa y hacia Oporto, la vida económica, que realmente es lo que acaba explicando que en toda esta zona tuviese una importancia que permitiese incluso una expansión que le permitió absorber en determinado momento a Toledo y a tratar en pie de igualdad durante mucho tiempo al reino de Sevilla. Entonces, esto indica claramente que existe para esta zona, en donde estamos en este momento estudiándolo, la necesidad de un complemento preciso para un complemento material que quizá tenga que ser reparado urgentemente porque tiene un símbolo que aparentemente puede ser reparado urgentemente, pero que lleva años y años, siglos, siglos desde luego, sin reparación. Me estoy refiriendo al famoso puente roto de Ayuda sobre el Guadiana, ahí en las cercanías de Olivenza. Dentro de la planificación española, creo que este es un parámetro nuevo que, en mi opinión, urge introducir, y me parece que este parámetro no es menos interesante para nuestros hermanos de muy pocos kilómetros de aquí. Cuando por los antaños deshechos puentes de Ayuda vuelvan a circular mercancías, cuando un desierto no separe a España y Portugal, de nuevo el equilibrio demográfico peninsular quizá pueda tender a restablecerse. Creo que es importante alzar esta voz aquí, donde la cuasi conurbación Elvas-Badajoz indica que las fuerzas determinantes de la localización económica apuntan de cierto modo. Y si no actuamos así, todo nos va a costar mucho más. La racional mezcla de político y de técnico, y no digo tecnócrata en homenaje a Veblen, y si me apura a la cuasi obnubilación que le llevó a crear esta palabra al premio Nobel Sodi, este tecnócrata especial que fue Bravo Murillo, señala que es preciso dosificar mucho estos problemas políticos y técnicos, y ha apuntado, por la frase que les había indicado al principio de mi intervención, creo del modo más concreto posible. Y por lo tanto, yo creo que en este momento los problemas de tipo demográfico y a escala municipal deben ser abordados con enorme seriedad, y que realmente, si nos ponemos de espaldas a ellos, es posible que en determinado momento nos encontremos con la gran sorpresa de que en España hemos creado unas pocas grandes megápolis, que estas megápolis se hayan unificado con algunas
en forma conurbada con algunas zonas de fuera del territorio nacional y que de repente lo que antes se llamaba España se haya convertido en un enorme desierto, porque se observa que, de la misma manera que se producen las emigraciones que había dicho que se veían del 60 al 70, del 70 en adelante, seguirá saliendo población de aquí y empezará probablemente a salir población del Valle del Guadalquivir si no se alteran los elementos determinantes del mismo, y que, bueno, todo esto será un enorme desierto, unos pequeños cordones costeros, y estos pequeños cordones costeros se enlazarán y se observará pues que al lado de una Europa próspera existe un curioso coto de caza para los ricos y poderosos europeos, que era un viejo país que se llamaba España. Nada más y muchas gracias. Esa es mi pequeña presentación. Una vez más el tiempo juega contra nosotros. Tenemos los 10 minutos habituales para formular por escrito preguntas a la luminosa exposición del profesor Velarde. 10 minutos, no 11, por favor. Muchas gracias. Comienza, como de costumbre, el turno de preguntas. Como de costumbre, también vamos con retraso. Y como cabía esperar, la conferencia del profesor Velarde ha despertado un cierto aluvión de preguntas. Yo me permitiría a los comunicantes rogarles, como es habitual, la concisión y la brevedad. No lo hago como en otras ocasiones con respecto al ponente, porque después de 25 años de amistad sé que el profesor Velarde es siempre conciso y claro. Por favor, empiezo por don Eduardo Barrenechea, que pregunta dos cosas. Una, ¿qué tipo de medidas tiene en estudio el Ministerio de Planificación del Desarrollo para paliar el desequilibrio demográfico? Y segundo, ¿qué medidas se adoptarán para evitar que en cada una de las 14 delegaciones territoriales sus capitales absorban a su entorno, actuando como pequeños pulpos centralizadores? De acuerdo. En cuanto a lo primero, tengo que ser ante el señor Barrenechea enormemente humilde. Las primeras medidas, estudiar en serio. O sea que lo que nos hemos encontrado es con una necesidad de hacer estudios y acumular y poner orden en estudios, porque la cantidad de trabajos de tipo regional interesante, y creo que él es testigo como autor de uno de ellos en colaboración, de estos estudios de este tipo, que existen en el país, es notable, y nadie, desde un punto de vista, llamémoslo así, sistematizador y científico, se había dedicado hasta ahora en Secretaría General Técnica y a la Dirección General de Planificación Territorial, ya para una actuación más concreta, pero en Secretaría General Técnica como órgano de estudio que es, pues nos hemos encontrado con un alud de trabajos importantísimos, el suyo, los del grupo que está trabajando en Sevilla, etcétera, que, bueno, aquí nadie se había preocupado por ellos. Entonces, ¿qué medidas toma? La primera de ellas, la fundamental, estudiar para saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Porque resulta, creo, absolutamente intolerable que un pobre catedrático aislado como yo tenga que hacerse trabajos de estos, pues sumando, restando con una calculadora, aislado, los fines de semana, los puentes. Esto no tiene ningún sentido. Tiene que realmente ocuparse no solo los investigadores, sino los investigadores en relación con la administración, y la administración utilizando lo mucho y bueno que se ha hecho. Luego, naturalmente, de ahí tendrán que venir las medidas. Entonces, lo único que puedo decir es que esas medidas tienen que ser en función de algo. En función de algo es que en el Ministerio sí creo, y esto no es desvelar nada, sí creemos que existen una serie de valores culturales de todo tipo, tan importantes en muchas de las zonas españolas, en muchas regiones, en muchas provincias, en muchas áreas del país, que pueden resultar afectadas, y esencialmente afectadas como consecuencia de problemas de tipo demográfico, que el problema hay que abordarlo si realmente lo que se pretende es una planificación
económica y social, entendiendo la palabra social en su amplio sentido. Por lo que se refiere a las delegaciones territoriales, evidentemente que puede surgir el riesgo de que la capital de una delegación territorial crea convertirse en una especie de capital de algún tipo que concentre en ella, pero aquí me viene un poco el talante nuestro, tiene que ser el talante de, aunque sea forzar quizá mucho las cosas, el talante que en otro orden de cosas tienen las capitanías generales. Las capitanías generales también son unas demarcaciones territoriales a efectos militares y si actúan como deben actuar y como actúan en una gran cantidad de ocasiones, ya han actuado en una gran cantidad de ocasiones, colocan las guarniciones o las sitúan las fortificaciones o sitúan las obras militares no en función de la capital donde está la Capitanía General, sino en función de las necesidades bélicas que puede tener el país. Entonces, en este sentido, es en el que vamos a procurar, y digo vamos porque también yo no abandono la dimensión evidentemente política que tengo como secretario general técnico del Ministerio, vamos a procurar que este intento de taifización que puede surgir dentro de las 14 demarcaciones territoriales no pueda prosperar ni de lejos y que realmente esta filosofía básica que tiene el Ministerio pues se lleve adelante. No sé yo mucho más que pueda decir en un ministerio que tenemos muy pocos meses de vida y que además de esos pocos meses de vida pues parte de ellos han transcurrido en el verano y en organización física, como algunos de los que están aquí pues saben, en puro encontrar sitio donde los funcionarios puedan sentarse, puedan trabajar. Por lo tanto, puedo decir exclusivamente esto, pero que, eso sí, el problema de tipo de lo que ocurre en la localización del país, los problemas regionales, los problemas territoriales, los problemas provinciales, los problemas municipales que nos abruman, pues en primera línea, es de lo que más nos está preocupando, porque creemos que si no España se puede convertir en un auténtico caos. Y creo que, no sé si, Barrenechea, yo no sé si lo he contestado. Don Pedro Ruiz Macías pregunta o dice, el año 1960 es el momento en que se rompe el equilibrio poblacional de muchos años. ¿Por qué este año? En otros países europeos, con semejante estructura y desarrollo que España, ¿ocurrió este mismo fenómeno en tal fecha? Es decir, ¿es un fenómeno nacional, internacional o de simple paralelismo cronológico? Pues yo creo, primero, que se rompe en este momento se rompe la estructura de la población en España porque el año 1960 es el momento en que la renta que en España había estado estancada hasta el año 1951 o en regresión, y en el año 51 empieza a crecer, en el año 60 empieza a, como antes nos decían, profesor Doncel, a una curva de J o una exponencial. Es cuando se dispara enormemente la renta española. Entonces, no creo que sea posible, y entonces, dentro de esa exponencial, se fue la población y en medio de la polvareda perdimos a don Beltrane. Quiero decir que con tan grande polvareda de este exceso de desarrollo económico del país, este avance enorme y que por otra parte nos debe llenar de orgullo, sin embargo, pues se abandonaron una serie de cosas, con lo cual ha habido problemas y hay problemas muy importantes ahora que los tenemos planteados para unir las dos cosas. Por otro lado, lo que yo no creo es que países de estructura económica igual que nosotros, yo no los encuentro. No los encuentro porque es falso que sea un país de estructura económica igual que nosotros, Italia, Grecia, pues ayer estábamos comentando el profesor don Julio Alcaide Inchausti y yo, pues bueno, lo que ocurre con las cifras estadísticas de Grecia. Creo que país con estructura económica parecida a nosotros, pues no existe. Los más adelantados que pasaron por estos estadios, que han tenido fenómenos migratorios, pues sí, pero quizá no con la violencia ni la importancia, porque sucedían otras cosas. A veces sí incluso con, bueno, lo que ocurrió y lo que comentó don Carlos Marx,
con motivo de movimientos, y Engels, con motivo de movimientos migratorios violentísimos que sucedieron en Inglaterra, de campesinos utilizados por la industria, lo que ocurre con todos ellos, las transformaciones. Inglaterra tiene una superficie mucho menor y un grado de industrialización ya incluso en la época victoriana muchísimo mayor. Por eso yo encontrar un paralelo a lo que ocurre en nuestro país, la verdad es que no lo encuentro. O sea que tenemos que resolver nuestros problemas sin buscar modelos ajenos. Esto tiene sus desventajas, pero tiene también sus ventajas porque hace que no debamos copiar nada, porque cuando nos ponemos a copiar en economía siempre nos ha salido mal. Así que, bueno, esa ventaja tenemos que ahora hay que crear un modelo de desarrollo nuevo y español. Nada más, no creo que podamos encontrar por ahí fuera nada. Don Francisco Rodríguez Arias pregunta, o dice, ha comenzado su intervención citando una frase de Bravo Murillo en el proyecto del decreto elevado a Isabel II para la concesión de franquicias a las Canarias. La emigración es el síntoma grave y primero de la muerte de una región. Aunque su estudio sobre los movimientos demográficos interiores se ha referido sustancialmente al periodo 1900-1960, bastante posterior a la fecha de la concesión de aquel privilegio al archipiélago, por si tiene valor de homenaje a la estadística extremeño, bajo cuyo nombre se ha convocado este seminario. ¿Puede decir si el crecimiento poblacional y, por supuesto, económico de nuestras islas tuvo su arranque en aquellas franquicias que se le concedieron? Bueno, yo creo que realmente, en parte notable, el que dos fenómenos muy importantes hayan podido ocurrir en Canarias. Uno, que haya podido montar una estructura económica que pueda de alguna manera conectarse en la actualidad con modos y talantes absolutamente europeos, que es lo que ocurre en Canarias. Y en segundo lugar, el que con Canarias no pudiese efectuarse el fenómeno Cuba-Puerto Rico se debe exclusivamente a las medidas de Bravo Murillo. Bravo Murillo fue un genio. Hubiera habido una antiguinización, por emplear esa palabra, de Canarias si no se hubieran adoptado las medidas de Bravo Murillo. Gracias a las medidas de Bravo Murillo no ocurrió absolutamente nada en Canarias, ni se le ocurrió a nadie en el torno al 98 que pudiese ocurrir nada en Canarias. Y en base a eso se ha montado una estructura económica que, la verdad, yo me he dedicado a estudiar un poco Canarias y creo que Canarias tiene un futuro económico abierto y serio y puede convertirse realmente en algo muy importante dentro del conjunto económico español, pero debido a que tiene una base, una infraestructura que le creó los viejos que se llamaban la vieja ley de puertos francos, etcétera, etcétera, que va siendo transformada, tiene sus remiendos, sus alteraciones, pero que en el fondo el espíritu de Bravo Murillo sigue presente y gracias a él pues creo que las Canarias pueden realmente actuar, sí, geográficamente en una zona africana, pero desde el punto de vista cultural, económico, social, como una zona europea que está situada en medio del Atlántico. Y creo que esto ya es muy importante y creo que esta obra solo ya justificaría todo tipo de homenajes a Bravo Murillo. Esto solo. El doctor Martín Lobo dice, ¿cuál podría ser la fórmula dentro del futuro cuarto plan para potenciar esa casi concurvación Badajoz-Elvas que el profesor Velarde ha mencionado? Ya comprendo que las directrices del cuarto plan están justamente en el telar, pero sin desvelar ningún secreto, ¿qué líneas de acción habría? Me alegra enormemente mi modesta coincidencia con las tesis del profesor Velarde al pedir en ya del 2 de junio de 1970 que había que organizar adecuadamente el espacio económico de la raya de Portugal y concretamente el Badajoz-Elvas, punto clarísimo. Bueno, primero, lo que me alegra a mí es coincidir con personas que conocen los problemas de la región, como puede ocurrir con el señor Martín Lobo, o sea, es a mí el que me alegra. Por lo que se refiere al cuarto plan, la conurbación, Badajoz, Elvas, etcétera, en este momento, pues creo que no es desvelar ningún secreto, es decir, que precisamente en este momento, y precisamente por eso tengo que salir precipitadamente hacia Madrid, estamos las cuatro, y llamemos así, direcciones generales, Secretaría General Técnica
Dirección General de Planificación Económica, Dirección General de Planificación Social y Dirección General de Planificación Territorial, discutiendo y estudiando las primeras directrices de lo que puede convertirse en el plan quinquenal cuarto. Entonces, el cuarto plan quinquenal, pues estamos en este momento discutiéndolo. Por lo tanto, como estamos discutiéndolo dentro, pues no es que lo que diría que en este momento eran los puntos de vista del secretario general técnico, pero esto no vale para nada, porque puede ser que el secretario general técnico le pueda, en las reuniones y las discusiones que tenemos con nuestros colaboradores y con los colaboradores de las otras direcciones generales, y esto pues José María Lozano lo sabe porque está trabajando conmigo, pues estamos cambiando de puntos de mira, de puntos de vista, de orientaciones continuamente, porque estamos elaborando las directrices, y por eso, de verdad, no trato de escurrir el bulto, desde luego, se lo estoy diciendo a ustedes de verdad, pero es que no puedo decir cuáles son las directrices del cuarto plan porque no las tenemos más que en borradores independientes las direcciones generales que, sin embargo, estamos discutiendo apresuradamente para, de aquí a un mes, tener unas pre-directrices ya establecidas para que se pueda empezar a trabajar con ellas. Por ahora no hay más que borradores aislados. Ahora bien, dentro de esos borradores, lo que sí es que hay una serie de ideas. Esas ideas, una de ellas, evidentemente, es que España, precisamente por haber alcanzado determinados niveles de bienestar, no puede ya ponerse de espaldas a otra serie de problemas. Otra serie de problemas que quizá puedan resolverse mediante una serie de conexiones de tipo internacional y de tipo internacional europeo. España pues tiene que colaborar intensamente con Francia, esto es evidente, que España y Francia no pueden estar de espaldas unas a otras, es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que estudiar cómo podemos colaborar intensamente desde el punto de vista económico y social. Pero tampoco se nos puede olvidar que la salida hacia el Atlántico de parte de la economía española pues está marcada por Portugal. Y entonces, bueno, el estudiar hasta qué punto es posible algún tipo de colaboración económica con el vecino país me parece de un interés no grande, sino grandísimo. Y creo que por aquí deberíamos trabajar los españoles y creo que deberíamos trabajar codo a codo con los portugueses. Es posible que a los portugueses no les interese ni les importe nada, son independientes y entonces, pues bueno, tendríamos todos los trabajos y todos los estudios que podamos hacer en este sentido, encarpetarlos y orientarnos decididamente de otra manera, ponernos ya absolutamente de espaldas a Portugal. Creo que en principio pues es simbiosis y no es ningún tipo de comensalismo siquiera lo que, cómo debe plantearse. Creo que nos conviene a los españoles y a los portugueses. Ahora, si no, pues habrá que resolver los problemas. Hay un país independiente, quiere resolver los problemas de una forma absolutamente diferente y radicalmente diferente de nosotros, pues muy bien. Tampoco se van a declarar guerras como consecuencia de eso, ni crear irritaciones, ni crear situaciones de tensión de ningún tipo. Muy bien, pues vamos a ver si podemos aumentar los lazos culturales, los lazos de otro tipo, porque también estamos de espaldas a Portugal en demasiadas cosas, desgraciadamente, como para que muchas veces podamos acercarnos a los portugueses planteándoles problemas económicos cuando ni desde el punto de vista de intercambio de becarios, ni de conocer la historia de Portugal, ni de conocer en este momento qué gran poeta lusitano está teniendo más éxito, qué gran novelista lusitano. Esas cosas las hacía don Miguel de Unamuno, pero ahora parece que eso pues ha pasado de moda. En fin, creo que muchas veces hay que ir por ahí y luego, pues quizá, si tuviésemos bastantes don Migueles de Unamuno, quizá el plantear los problemas económicos resultaría mucho más fácil. Por último, entre las escritas, la joven periodista María José Sánchez Bendito, dice: la actuación del poder público a través del presupuesto y del programa de inversiones públicas contribuye a la división de España en dos clases de provincias, aquellas en que el poder central, de alguna forma y manera, en las atenciones provinciales se encuentra condicionado por las presiones político-socioeconómicas de estas provincias, y la otra España en que la actuación provincial se encuentra totalmente limitada por el poder central. De Badajoz y Cáceres se conocen sus problemas y soluciones. ¿Estas estarán condicionadas por los medios? ¿No sería posible, por parte de la Administración, conocidos los problemas extremeños,
determinar los medios con que se cuentan para adoptar las soluciones a estos y, en general, no sería... ¿Qué has querido decir? ¿No sería necesario realizar un plan de resurgimiento de la España pobre, consignando los recursos que el país pueda dedicar a turismo? No, a despegar, al desarrollo. Despegue, sí, es que, perdón, la letra la tengo deformada por la profesión, no Es puedo evidente, hacer todos otra los cosa. periodistas os pasa, ¿no? Bueno, no, me parece muy importante lo que se dice. Evidentemente, poder central condicionado existe desde el entancamiento de caixes, etcétera, etcétera. Esto es evidente que es un dato de la historia económica y que ha conformado la estructura económica española de una manera clarísima, de una manera rotunda. Es evidente que en el instante en que ya se han llevado el puntero, pero no, déjalo. En el momento en que Cambó sale de Barcelona, y hace un famoso recorrido a través de Navarra, el País Vasco, donde se reúne con los mayores financieros vascos, etcétera, etcétera. Acaba visitando Asturias, donde se reúne con don Melquíades Álvarez. Y después de don Melquíades celebra una serie de reuniones con el movimiento naciente galleguista y se traslada a continuación, bruscamente, al pasar, por cierto, por Santander, se reúne con el Marqués de Comillas y tiene un contacto con la Casa Real, de paso. Y luego se traslada a Andalucía, donde se pone en contacto con los núcleos más activos de la vida económica latifundista de Andalucía. En aquel momento la operación Cambó era clarísima: cargarse, para emplear un término vulgar, eliminar, borrar, barrer del mapa español las tendencias castellanas representadas por Alba, que a través del impuesto de beneficios extraordinarios de alguna manera trataba de hacer una mayor igualdad fiscal y de trato para las provincias del interior con respecto a determinadas zonas periféricas que habían resultado beneficiadas y que Alba, en su ley del año 17, intentó corregir. Cambó gana jugando fuerte, porque hay un momento en que lo recoge la biografía de Jesús Pavón, que dice Cambó a Ventosa: quizá acabemos los dos en los fosos de Montjuic. O sea que sabe que está jugando fuerte, duro y confuso. Pero Cambó gana, y gana sobre Alba. A Alba queda hundido para siempre, y el resultado de todo esto es que evidentemente es cierto que en aquel momento y en muchos momentos posteriores hay un poder central condicionado, y luego hay otras provincias sobre las que en cambio el poder central actúa para jugar con ellas como quiera. Estos son hechos de nuestra historia económica que, sin embargo, hay que cambiar. Yo creo que las grandes palabras, revolución, etcétera, etcétera, muchas veces pues han quedado ya totalmente desgastadas. Y quizá una de ellas, que la gran tarea que en este momento tiene la administración pública, es la objetivización, que esta sería la gran revolución en este momento, la objetivización de los fines que tiene que alcanzar, y esta objetivización es responder a cuáles son los intereses nacionales, aguantando el poder central, si realmente el poder es el que puede, como decía don Adolfo Posada. Si realmente esto puede conseguirlo, la demostración de que hay un poder central efectivo no es un poder central que logra esto mediante pactos con grupos especialmente poderosos, sino la demostración será que no son los grupos poderosos los que imponen el poder, sino que se observará, y habrá un signo externo, que aquellas provincias que tradicionalmente no tienen un poder coactivo reciben, sin embargo, la parte que objetivamente tienen que recibir dentro del conjunto nacional. Esto es una cuestión que necesitará un contraste empírico, y a este contraste empírico me remito para saber si la tarea que en este momento en torno a la planificación económica va a ser una tarea que tiene éxito o va a ser una tarea fracasada. Esta va a ser una cosa que además se va a notar enseguida, porque efectivamente las fuerzas que existen dentro del país son poderosas e importantes, y entonces el
juego ahí está. Hasta ahora el juego ha jugado. El juego se ha hecho y los resultados, pues más o menos los he venido exponiendo. Entonces, también, perdón por la repetición, ahora nos encontramos con una situación en la que un grupo de personas tratamos con el apoyo que pretendemos tener de una gran cantidad de españoles, de que las cosas sean de otra manera, porque, y digo con el apoyo de una gran cantidad de españoles, porque me parece que el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues me parece que está periclitado per secula seculorum. En determinado momento en el siglo, a finales del XVIII, que se dio cierta patada a la Santa Ampul, pues aquello acabó para siempre. Entonces, a partir de ese momento, yo lo que sí creo es que es necesario, con el pueblo de la mayoría, que es el implicado en esta cuestión, frente a determinados grupos de presión que son representantes de minorías, hacer frente a estas necesidades, que son unas necesidades, en mi opinión, muy importantes, pero que se va a demostrar si realmente hay poder de verdad o no existe tal poder, o el poder está diluido y está en manos de quienes no debemos tentarlo. Yo, mucho más que esto, pues creo que no soy capaz de decirlo, de todas las cosas, porque no lo sé. Esta tarde a las 6:30, hay una rectificación sobre el programa inicial. Será el acto de clausura, con el que comenzará la sesión de la tarde. A las 6:30, entonces les esperamos. No, nada, es que